Buenas tardes a todos. Gracias por su participación en esta serie de webinars que hemos preparado. Digo, los que participamos en la presentación como tal, bueno, somos una parte del equipo. Desde luego, para la preparación y el esfuerzo de preparar la documentación y los ejercicios es de todo el equipo de Aluxoc, por lo cual les damos también las gracias. Y el día de hoy me gustaría empezar como con un tema que se está volviendo cada vez más recurrente. Trabajamos, estoy en curso por el teléfono. Les comentaba, hay un tema que se está volviendo recurrente, no nada más en México, sino en el mundo, y es el tema de la fiscalización en tiempo real y la utilización de la inteligencia de datos o la data analytics, como se conoce en general, para conseguir estos medios, ¿no? La semana pasada estuve en un par de conferencias, una en Europa, otra en Estados Unidos, con esto de las conexiones vía Zoom. Ahora se puede participar en este tipo de eventos y me llamó mucho la atención lo que están planteando en otros países, ¿no? Y básicamente están planteando que particularmente en los temas de fiscalización, contables, financieros, el uso de la tecnología para hacer análisis de datos es cada vez más relevante, ¿no? Me pareció oportuno platicarles esto porque de hecho en una reunión interna el comentario fue que a veces podemos sentirnos abrumados por la cantidad de datos que tenemos que analizar. Sin embargo, es una necesidad y hasta el momento me parece en México el mayor aprovechamiento que ha tenido ese análisis de datos ha sido de la autoridad, ¿no? Eso es lo que están usando, es lo que está usando el SAT para poder determinar las diferencias que nos avisan en cartas de invitación, en varios tipos de medios, como ya los conocen, ¿no? Lo que estamos haciendo con estos webinars y salió a la luz con el tema de la nómina es la cantidad de datos que se necesita analizar y que se necesita verificar y amarrar y conciliar. La verdad es que cada vez es más grande, ¿no? El caso de la nómina es un ejemplo que, como van a ver en los ejercicios, implica usar técnicas de análisis de datos para poder asegurarnos que lo que tenemos nosotros es exactamente lo que tiene el SAT, ¿no? Pues como ya saben, en realidad el SAT está utilizando los FDIs como la base para hacer sus cálculos, o su determinación de diferencias, cosa que no siempre es 100% correcta, pero que es una base bastante firme como para hacer requerimientos, ofertas de invitación, ¿no? En el caso de la nómina es todavía más complejo, dado que intervienen otras autoridades, el Seguro Social, el Infonavit, el Fonacot a veces, obviamente el SAT, y también intervienen la empresa, el retenedor o el empleador y el empleado, ¿no? Entonces el asunto es que toda la información debe ser congruente para todos, ¿no? Entonces sí se complica un poco la situación, como vamos a ver en los ejercicios, ¿no? Entonces, vamos a empezar, como ya hemos empezado otros temas, con los fundamentos legales que nos soportan lo que vamos a hacer. Y después vamos a empezar, pues, desde la base realmente de hacer el análisis de una nómina, ¿no? En este caso vamos a intervenir Sara Barajas, la doctora Sara Barajas. Ella nos va a presentar la parte de fundamentos legales. Después vamos a empezar por el principio, ¿no? Digo, que parezca redundante. Juan Pablo nos va a ayudar a hacer un ejercicio de validación de RFCs en el SAT de manera unitaria y también en volumen, porque es algo que tenemos que asegurarnos para evitar errores cuando intentemos timbrar los FDIs de los empleados, ¿no? Y el siguiente ejercicio que vamos a ver es un comparativo del visor de nómina, que espero que ya ustedes estén familiarizados, si no lo vamos a revisar también, contra los datos que nosotros tenemos en los FDIs, ¿no? Si nos alcanza el tiempo, veremos también la parte de la determinación del ajuste anual.
que serían como que los primeros pasos a revisar para hacer un cierre de nómina, ¿no? En los siguientes webinars seguiremos ahondando en estos análisis y ya les iremos avisando los temas, ¿no? Entonces, bueno, le cedo la palabra a la doctora Sara Barajas para que iniciemos. José Antonio, muchísimas gracias. Pues bienvenidos todos, es un gusto que estén nuevamente con nosotros. Como les decía el viernes pasado, pues yo tomo las mañanas del viernes como algo muy placentero, el hecho de poder compartir conocimientos, retroalimentarnos con sus opiniones y claro, con la postulación de sus preguntas que también resultan bastante interesantes. Vamos a comenzar entonces con los fundamentos fiscales que trae todo esto del ajuste del ISR para lo que son sueldos y salarios. Me voy a permitir compartir una presentación para ustedes, que es como un apoyo para ir desarrollando el tema. Bien, tenemos aquí ya nuestras diapositivas y entonces vamos a... Esta es la agenda que tenemos. Para el día de hoy, como ya lo mencionó José Antonio, fundamentos fiscales, la validación del RFC, comparativo del visor de nómina versus el ISR retenido declarado y el ejercicio de cálculo de ajuste anual del impuesto sobre la renta. ¿Okay? Entonces, comenzamos con los fundamentos fiscales. ¿Por qué son importantes los fundamentos fiscales? Bueno, básicamente en todos los países, y México no es la excepción, tenemos pues todo legislado en las leyes que tienen un proceso y que se aprueba. En este caso vamos a hablar de la ley del impuesto sobre la renta, que también tiene una estructura, y empezamos con lo básico, ¿no? Empezamos de lo general a lo particular. De lo general estamos hablando que en cada uno de los apartados de la ley vienen disposiciones generales donde se especifica en forma, digamos, global, en dónde es la aplicación, quiénes son los sujetos, el objeto y demás. Y después nos vamos a la parte particular, ¿no? Entonces, vamos a comenzar aquí con el título cuarto de las personas físicas, que es en donde podemos encontrar todas estas disposiciones acerca de las personas físicas. Quizá ustedes recordarán, el título cuarto de las personas físicas está compuesto por 9 capítulos, de los cuales el primero nos habla justamente de los ingresos por salarios y de los servicios personales subordinados, ¿sí? Entonces, estos, digamos, las disposiciones generales, a grosso modo, donde tenemos del artículo 90 al 93, y donde el artículo 90 nos habla justamente de los sujetos, quiénes son los sujetos de, pues, digamos, dentro del capítulo, del título de las personas físicas, que son residentes en México y residentes en el extranjero con establecimiento permanente aquí en México o fuente de riqueza aquí en México. Entonces, esto sería. Las erogaciones superiores a ingresos declarados prácticamente nos habla de lo que se conoce como discrepancia fiscal, ¿verdad? No es posible que una persona tenga más erogaciones que los ingresos declarados. Y bueno, aquí lo que es la ley establece que sí hay oportunidad de que el contribuyente de alguna forma compruebe por qué motivo tiene más erogaciones que ingresos. Y si no, bueno, pues se les fincará algún impuesto que deberían de pagar. El artículo 92 nos habla de lo que es copropiedad, sociedad conyugal y sucesión. Este es un punto muy interesante, esperemos desarrollarlo más adelante, ahorita solamente se los menciono, pero bueno, es el hecho de que se pueda, digamos, en cierta forma, dividir lo que es el impuesto y gozar de ese beneficio de partir el impuesto y pagar un poquito menos, ¿no? No es lo mismo pagar sobre una base global que dividido, digamos, en dos partes. Y finalmente, lo que son los ingresos exentos, que es uno de los más fuertes dentro de las disposiciones generales, ¿sí? Esto de los ingresos exentos, vamos a platicar un poquito, porque interviene precisamente para el cálculo de los ingresos por servicios subordinados. Pasamos entonces a esta parte de manera, digamos, un poquito más detallada, donde en el artículo 93, como tal, no dice ingresos exentos. En la práctica sabemos que los conocemos como ingresos exentos porque lo que nos señala el artículo 93 es que no se pagará el impuesto sobre la renta por la obtención y nos lista una serie
pues digamos, de conceptos que algunos son parcialmente exentos y otros son completamente exentos, ¿no? Hay condiciones y limitaciones que debemos de observar al respecto. Aquí yo solamente les puse algunos ejemplos para hacer referencia, que tenemos las prestaciones distintas del salario mínimo, que son exentas, el tiempo extra, dependiendo, puede ser completamente exento cuando hablamos de salario mínimo o parcialmente exento cuando hay personas que ganan más allá del salario mínimo. Tenemos también el concepto de jubilaciones, la generación de casa habitación y bienes muebles. Tenemos también aquí lo que son becas, tenemos todo lo que es previsión social, ¿verdad? Entonces, entre otros, esos son los que podemos citar. Los que quisiera destacar para efecto de nuestro webinar y lo que viene más adelante es justamente la fracción 14. En la fracción 14 estamos aquí mostrando pues lo que va ligado a la Ley Federal del Trabajo como prestaciones mínimas, que es justamente la gratificación anual o gratificaciones anuales entregadas en forma general, pero pues la más típica es lo que conocemos como aguinaldo, ¿no? Ese término que acuñamos justamente de aquella época hispana, donde decíamos que el aguinaldo, y tiene ahí una historia muy bonita, ¿no? Entonces, el caso del aguinaldo está exento 30 UMAS. Sabemos que dentro de la ley hace mención a lo que es el salario mínimo. Más sin embargo, en la ley del UMA se establece que pues, es la que vamos a usar en sustitución de lo que se menciona en las leyes federales como salario mínimo. Tenemos también lo que son las primas vacacionales, que son 15 UMAS de exención, y la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas, que también son 15 UMAS. Dentro de esta misma fracción también hay otras señaladas, más sin embargo, estas son las que queremos destacar. Aquí les presento el antecedente justo de la unidad de medida y actualización que es la UMA, y para 2021 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de enero por el INEGI y nos da a conocer justamente cuál es el valor de la UMA para este periodo. La UMA diaria es de 89.62, para el caso de la mensual es de 2.724.45, que ustedes lo obtienen multiplicando lo que es la UMA diaria por 30.4. Y el valor anual, que son 32.693.40, multiplican lo que hayan obtenido de la UMA mensual, pero esto multiplicado por 12, ¿no? Entonces, aquí también tenemos el antecedente donde justamente esto apareció desde el año 2016. Y en la fracción tercera del artículo 2 nos define a la UMA como una unidad de medida que se utiliza como índice, como base, como medida o referencia para determinar la cuantía del pago de obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, como es la ley del impuesto sobre la renta, de las entidades federativas y la Ciudad de México, ¿sí? Entonces, o sea, podemos estar tranquilos y seguros de que debemos de utilizar la UMA para poder hacer estos cálculos de exención. Y entrando un poquito más de lleno a nuestro tema, pues tendríamos que abordar lo que es el capítulo 1 de los ingresos por salarios y en general por la prestación de un servicio personal subordinado, cuyas disposiciones se encuentran dentro de los artículos del 94 al 99. Son pocos artículos, más sin embargo son bastante sustanciosos y digamos que suficientes para podernos explicar tanto las responsabilidades que tiene digamos, el que paga el servicio como el prestador del servicio, ¿no? Dentro de estos, digamos, 6 artículos podemos encontrar todas esas disposiciones. Y lo que sí les queremos aquí, pues, digamos, plantear es que realmente el cálculo anual del impuesto sobre la renta, conocido, pues, ahora sí que dentro del ambiente como ajuste del impuesto sobre la renta, es responsabilidad tanto de quien paga como del que presta el servicio. Y en algunas ocasiones, entonces, hará el ajuste quien lo paga y en otras lo hará quien presta el servicio. Y vamos a mencionar los casos. Vamos a revisar estos artículos que ustedes están observando aquí en el cuadro. El artículo 94, el 96, el 97 y el 99. Bien, tenemos aquí el artículo 99, que como tal, de alguna forma, nos establece muy claramente
que se considera ingreso por la prestación de un servicio personal subordinado, ¿sí? Nos menciona en primera instancia que pues son los salarios como tal y todas las prestaciones que deriven de la relación laboral. Todas las prestaciones pueden ser muy diferentes en cada una de las empresas. Algunas empresas se acogen exclusivamente a lo que nos marca la Ley Federal de Trabajo, como ya mencioné, ¿verdad? Lo que es el aguinaldo, la participación de utilidades, la prima vacacional. Y esto va muy de la mano con la Ley del Trabajo. Entonces hay que observarlo muy bien. En otras empresas donde dan prestaciones superiores a la ley, pues tendremos ahí prácticamente lo que son todo lo que es prestaciones de previsión social, vales de despensa, lo que son premios de puntualidad, premios de asistencia, lo que es habitación, en fin, ¿no? Una serie de prestaciones que las empresas lanzan al mercado también para atraer el talento dentro de su empresa. Aquí dentro también de este artículo plantea los casos de los que son asimilables a salarios, que son varios casos, ¿no? Entre ellos, pues les podría comentar el más recurrente, es aquel que se señala en la fracción cuarta de este mismo artículo, donde habla justamente de cuando una persona presta honorarios en forma preponderante, ¿sí? Es decir, que podría tener otras entradas, más sin embargo, hay alguna empresa en particular donde está obteniendo sus ingresos en más del 50%, ¿sí? En ese caso específico, digamos que la persona que se encuentre en este supuesto podría estar elaborando un escrito para solicitar se le retenga el impuesto conforme a lo que establece este capítulo. Eso no quiere decir que se convierta en un empleado, mas sin embargo, en la figura de asimilables a salarios les da la ventaja a estas personas de quizá evitar presentar declaraciones en forma personal, ¿no? Pero bueno, esto también no es obligación de las empresas adoptarlo, pero sí existe la posibilidad, ¿no? En el artículo 96 nos establece la obligación de efectuar retenciones. Ese cálculo mensual que vamos haciendo a nuestros colaboradores para retener el impuesto es una obligación que tenemos para poder retener y enterar al fisco. Y se consideran pagos provisionales justo a cuenta del impuesto anual. Recordemos que en la ley del impuesto sobre la renta nos habla de pagos provisionales. ¿Esto qué quiere decir? Cuando dice pagos provisionales, justamente vamos a tener un impuesto anual. Cuando nos dice pagos definitivos, simple y sencillamente se hace en el mes y ya no hay ningún impuesto anual, ¿no? Entonces, básicamente esto es lo que nos establece y lo que podríamos destacar del artículo 96. Y también aquí, pues establece claramente que no habrá retención para quienes perciban un salario mínimo general. Bien, nos vamos acercando un poquito más. En el artículo 97 ya nos habla justamente de calcular el impuesto anual, ¿sí? Y lo tenemos que hacer en forma individual y también tendremos que observar a quienes realmente deberíamos de calcular el impuesto correspondiente. Para la mecánica de cálculo, pues vamos a necesitar aquí tener lo que son las tarifas anuales, en este caso la de 2021, y la del subsidio al empleo, que como sabemos realmente no hay una tabla de subsidio anual, sino utilizamos lo que es la tabla mensual. La vamos a platicar más adelante, pero en el 97 es donde nos establecen justo esta obligación. Este sería, digamos, pues en forma esquemática, lo que es el cálculo del impuesto sobre la renta, donde comenzamos aquí con los ingresos totales percibidos en el año de calendario, que bueno, más tarde lo vamos a ver con el ejercicio que tenemos preparado, ¿verdad? Entonces, los ingresos totales, o sea, en los ingresos totales vamos a reflejar todo lo que sea grabado y exento, absolutamente todo lo que se haya pagado. Después tenemos, aquí ya disminuido lo que son los ingresos exentos y tendríamos que analizar el artículo 93 para ver cuál es lo exento, dependiendo de lo que perciban los colaboradores. Llegamos a un primer resultado que serían los ingresos grabados. Tal como lo establece el artículo 97, tendremos que restar el impuesto local de salarios, siempre y cuando no exceda de un 5%. Determinamos una base gravable y a esta base gravable, como estamos hablando de la parte anual, aplicaríamos la tarifa del artículo 152, o al menos la que se menciona ahí.
¿no? Y bueno, aquí siempre quiero hacer el comentario de que pues las leyes se publican con mucho tiempo de antelación y entonces probablemente no tengan la tarifa más actualizada. La recomendación es que por favor busquen en el portal del SAT lo que se relaciona con el anexo 8 y ahí van a encontrar absolutamente todas las tarifas, ¿no? Sabemos que para este caso tenemos diversas tarifas, como pueden ser desde la tarifa diaria, tarifa semanal, tarifa decenal, quincenal y la mensual. Que realmente todos los sistemas de nóminas están prácticamente adaptados a una tarifa mensual. De aquí vamos a obtener, después de la aplicación de la tarifa, vamos a obtener lo que es el impuesto sobre la renta causado. El impuesto sobre la renta causado es la totalidad del impuesto que causó justamente los ingresos gravables, ¿no? O sea, esto es lo que podríamos considerar y de ahí tal vez determinar alguna tasa efectiva si es que queremos hacer un pequeño análisis financiero ahí. A este impuesto sobre la renta causado le restaríamos la suma de subsidio para el empleo que le correspondió según la tabla. Esto quiere decir, hay dos cosas que tendríamos que aquí mencionar. En el caso del subsidio, hay el subsidio que se entrega, ¿verdad? Y que se paga. Y hay el subsidio con el cual yo me ubico en la tabla, la base gravable, y lo tomo. Bueno, justamente en este renglón se refiere a ese subsidio, al subsidio que está en las tablas, el que usé para calcular, ¿no? Y como comentaba, no tenemos una tabla anual, entonces hay que considerar la suma del subsidio que se haya, digamos, colocado para el impuesto cada uno de los meses y entonces sumarlo. Después, si aquí todavía nos diera un impuesto, o sea, un excedente de este impuesto sobre la renta causado, le restaríamos el impuesto sobre la renta retenido en cada uno de los meses, ¿no? El impuesto sobre la renta retenido en el ejercicio desde enero hasta diciembre. Y finalmente llegaríamos a un impuesto sobre la renta a cargo o a favor, ¿sí? Entonces, este sería como un esquema muy global para poder determinar el cálculo del impuesto sobre la renta. Bien. Aquí tenemos la tarifa para el cálculo del impuesto sobre la renta anual, que pues realmente aplica para todos los capítulos, no exclusivamente para lo que son salarios, sino para todas las personas físicas. Así tengan actividad empresarial, tengan arrendamiento, en fin, enajenación de bienes, etcétera, ¿no? Entonces, esta es la tarifa general. Podemos ver que parte desde una tasa del 1.92 sobre un excedente hasta el 35%. Y tenemos aquí una cuota fija. Esta es la estructura que tenemos donde se establecen rangos pues digamos aquí de base gravable, no de ingresos, sino de bases gravables. Ya una vez determinada la base gravable, la ubicamos en cualquiera de estos rangos. Y la cuota fija definitivamente se tendría que considerar y sobre el excedente se aplica lo que es el porcentaje, ¿no? También lo veremos en el ejercicio. Esta es la tabla para el subsidio que fue extraída del anexo 8 y como podemos observar, vean ustedes, empezamos con un subsidio para un ingreso entre 1 centavo y 1,768, pues son 407.02. Y así nos vamos hasta el último renglón, donde a partir de 7,382.34, pues le toca 0 de subsidio, ¿sí? Entonces, esta, digamos, tarifa del subsidio realmente fue un esfuerzo de hace muchos años, antes se llamaba crédito al salario, muchos años para poder ayudar a la economía de quienes pues prácticamente obtienen entre 3 y 4 salarios mínimos. Y de alguna forma con esto reactivar un poco la economía, ¿no? Ya hemos vivido muchas crisis y en alguna de esas crisis pues fue este acuerdo entre lo que es empresarios, el gobierno y los trabajadores para poder ayudar. Bien. ¿Qué es lo que sucede después de que nosotros hacemos ese cálculo? Como ya mostré en el esquema, podemos obtener una diferencia a cargo del contribuyente, es decir, a cargo del empleado o a favor del empleado. ¿Y qué nos establece la ley en este mismo artículo acerca de justamente esas diferencias? ¿Cuál es el tratamiento que debiéramos de darles? Cuando tenemos una diferencia a cargo, la ley nos señala que hay que enterarla más tardar en el mes de febrero.
del siguiente año. Por ejemplo, ahorita en 2021 estaríamos entregando o tenemos la oportunidad de enterar en febrero de 2022. Eso no quiere decir que tengamos que esperar a hacer el ajuste anual hasta el mes de febrero. No. Recordemos que también las normas de información financiera son importantes considerarlas, ¿verdad? En relación a las disposiciones fiscales, porque digamos, la información financiera es una, la información fiscal es otra. Y finalmente tienen diferentes bases. Entonces, aquí la recomendación es que pues el ajuste proceda en el mes de diciembre. Tendríamos que ver de qué manera, tal vez adelantando el pago de la segunda nómina o al menos el cálculo de la segunda nómina, ¿verdad? Cerrando ya para no tener más incidencias y poder determinar estos ajustes. Entonces, si tenemos una diferencia a cargo, tenemos hasta el mes de febrero, pero la recomendación es hacer el ajuste en el mes de diciembre. Si tuviésemos una diferencia a favor, entonces al empleado se le compensa contra la retención del mes de diciembre y con las retenciones sucesivas durante el siguiente año. Por ejemplo, ahorita en 2021 aplicaríamos la primera parte en lo que es en diciembre y tendríamos de enero a diciembre de 2022 para aplicar el resto. Si no terminamos de compensar, entonces la opción que existe es que el contribuyente, es decir, el empleado, podrá solicitar la devolución correspondiente. O sea, del remanente que quede, la devolución correspondiente. ¿Sí? Esto es lo que nos establece la ley. Y realmente aquí recuerden que la palabra deberá es una obligación. Más sin embargo, sabemos que en la práctica cuando hay saldos, digamos, pequeños o se compensan, todos o inclusive se pueden entregar, ¿no? Eso es lo que realmente se hace en la práctica, pero la observancia es esto lo que nos establece la ley. Bien, como comentaba, hay excepciones. Y en este caso, las excepciones para el cálculo anual del ISR para el empleador, es decir, para quien paga, son estos tres casos. Cuando tienen algún empleado que hayan contratado y que haya no iniciado desde el 1 de enero, ¿no? Por ahí del 15 de enero o en febrero o en marzo o en mayo, en alguno de esos meses, pero el 1 de enero no. Entonces, en ese caso, no hay cálculo anual, no hay ajuste. Y también sucede lo mismo cuando aún si tenemos a un empleado desde años anteriores y empieza el año con nosotros 2021, pero se va, digamos, el 30 o el 15 de noviembre, es decir, antes del 1 de diciembre, entonces tampoco procede lo que es el ajuste anual. Aquí digamos que la justificación es porque es muy posible que en esos periodos haya tenido algún otro empleador. Entonces, pues ya ahí surge otra obligación que la vamos a ver enseguida. Después tenemos el monto de ingresos anuales. Debido a que si exceden de 400,000 pesos, entonces tampoco es obligación del empleador hacer cálculo anual, ¿no? La persona física como tal hará su declaración correspondiente. Y por último, el último supuesto que nos establece es la comunicación al retenedor, que se comuniquen por escrito al retenedor que presentarán declaración anual. Aquí tenemos que ser muy proactivos las empresas o las personas físicas, empleadores, en el sentido de no esperar a que nos comuniquen, sino inclusive poner en algún portal o mandar algún comunicado de que nos comuniquen si van a querer que les hagan el ajuste anual o si tienen algún motivo por el cual no nos tienen que dar el motivo, simple y sencillamente expresar aquí su decisión del ajuste o el no ajuste. Y bien, aquí tenemos la contraparte, que es el artículo 98, donde deben de presentar declaración anual. Aquí sería el prestador del servicio. En el caso de, hablando de ingresos, cuando obtenga, además de salarios, otros ingresos del mismo capítulo cuarto o cualquier otro ingreso, ¿no? Puede ser socio en una empresa, puede tener actividad empresarial, puede tener algún edificio y lo renta, entonces obtiene ingresos, ¿no? Cuando obtenga más ingresos, entonces, y no solamente salarios, él o ella presentan su declaración anual. También esto refuerza lo que vimos hace rato, la comunicación del retenedor, comuniquen por escrito, ¿verdad? En forma espontánea, independiente, su decisión de que no se les haga el cálculo anual.
Básicamente aquí uno de los principales motivos es el hecho de poder aprovechar lo que son las deducciones personales. No importa si una persona no gana 400,000 pesos en el año, ni mucho menos, ¿verdad? Pero si tiene deducciones personales, las puede aplicar. Tenemos otro supuesto que es la terminación de prestación de servicios o prestación de servicios simultánea. Es muy parecida, donde dice que cuando deje de prestar servicios antes del 31 de diciembre o prestación de servicios a 2 o más empleadores, esto es en forma simultánea, entonces también la persona tiene obligación de presentar su declaración. Me parece que alguien levantó la mano. ¿Quiere plantear alguna pregunta? Hola, buenas tardes, sí. ¿Qué Muchas tal, Isaí? gracias. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿usted qué tal? Muy bien, bastante bien. Qué bueno. Me surgió Adelante. una pregunta. Bueno, ahorita con lo que nos explicaba acerca de la obligación del retenedor de presentar declaración anual, poniendo el ejemplo de que pues un trabajador laboró todo el año, sus ingresos fueron menores a 400,000, pero no avisó que él iba a hacer su declaración anual porque él sabe que tiene deducciones personales y pues bueno, el retenedor hace su ajuste anual en diciembre. Entonces, bueno, me dio la pregunta, si esta persona no dio este aviso que él quería presentar su declaración anual, el retenedor le hace su ajuste y él pues en abril hace su declaración anual teniendo deducciones personales, ¿ya no aplicaría o ya no procedería a su saldo a favor que podría llegar a tener? No, efectivamente. Fíjate que es uno de los casos que pocas veces me he encontrado, pero sí los he encontrado. Y bueno, aquí quisiera abundar en lo que comentas. En primer lugar, yo creo que aclarar que no tiene ningún problema en que presente su declaración anual. O sea, no tiene ningún problema que lo haga. Más sin embargo, si tú le diste un saldo a favor derivado del ajuste que mencionas, ahí sí pudiese haber algún contratiempo. ¿Por qué? Porque esta persona de alguna forma está gozando de ese beneficio y al presentar su declaración anual con las deducciones personales también, ¿no? Lo que procedería ahí en ese sentido es realmente que él acredite lo que es solamente el impuesto causado, ¿verdad? O inclusive con el impuesto a favor para que en determinado momento no tuviera problema con la autoridad fiscal. Básicamente sería eso, ¿sí? Pero como empleador, lo que sí te diría es que a lo mejor sería muy bueno que se le pusiera por escrito esa situación, ¿no? Y que se le invitara a que, por ejemplo, en este año, pues sí te comunique, ¿no? Por eso es que hace rato decía, hay que ser proactivos con este asunto del escrito para poder invitarlos a que nos contesten. Ok, perfecto. Sí, gracias, ¿Sí? porque sí se me ¿Sí? vino a la mente algunas familiares que tuvieron en este año, me preguntaban sobre deducciones personales y bueno, ahí tuvieron sus deducciones personales en el año y pues ahorita en abril van a querer presentar su declaración anual esperando que pueda existir un saldo a favor. Entonces yo creo que sí sería recomendable que den este aviso Claro que sí. a sus retenedores para que no exista ningún problema. Muchas gracias. Así es. No, al contrario, que estés muy bien. Gracias. Bueno, entonces, siguiendo con esto, estamos en el inciso de cuando la persona reciba ingresos fuera del territorio mexicano, o sea, es decir, que perciba salarios en el extranjero. Y bueno, en esta situación también está obligado a reportar, o sea, esa acumulación, digamos, a nivel mundial, así se le llama, ¿no? Es una acumulación global y tendría que declarar estos salarios del extranjero y en su caso, en el país donde los haya percibido, contar con la constancia de retención de acuerdo al método de, pues digamos, de deducción que tuviese o de acreditamiento o de exención, en todo caso, para poder enterarlo al SAT. Y por último, el monto de los ingresos anuales también, pues serían los 400,000 pesos, ¿no? Entonces, estos son los supuestos en los cuales el prestador de servicio debe presentar declaración. Es una obligación, no es una opción. Por último, tendríamos aquí las obligaciones de quienes efectúan los pagos por servicios subordinados y pues tenemos la de efectuar retenciones mensuales del impuesto sobre la renta, que ya lo comentamos, el calcular el impuesto anual, expedir y entregar los comprobantes fiscales, aquí estamos hablando de los CFDIs, ¿verdad? Ponerlos a disposición. Esto es importante, inclusive, tenerlos firmados, si me voy un poquito a la parte legal, tenerlos firmados, no solamente basta con expedir el CFDI.
Inclusive se menciona en la ley, ¿no? Entonces, esto los invito a que lean muy puntualmente lo que es el artículo 99. Cerciorarse de que estén inscritos en el Registro Federal de Contribuyentes, que ahorita vamos a ver, por ejemplo, la validación. Solicitar escrito si prestan servicios a otros empleadores y si aplican el subsidio para el empleo, porque esto no podemos aplicarlo 2 veces. Igualmente que las exenciones, ¿no? De lo que es la gratificación anual, participación de utilidades y lo que es prima vacacional, tampoco podemos aplicar 2 veces las exenciones. Solicitar datos para inscripción en el RFC o solicitar clave del RFC, si es que ya la tuvieran. Y por último, proporcionar constancia y comprobante fiscal del monto de viáticos pagados. Entonces, digamos, esto es un breve tour de lo que quisimos compartir con ustedes para establecer las bases y continuar con los siguientes puntos. Pues estoy a la orden para cualquier pregunta. Y el siguiente punto sería la validación de los RFCs que Juan Pablo nos presentaría. Juan Pablo, te paso la batuta. Buen día. Hola, muchas gracias, Sarita. Hola, bienvenidos a todos. Seguramente estamos los varios que ya nos hemos conectado aquí. Y vamos a platicar rápidamente sobre este aplicativo que tiene el SAT para poder validar los RFCs. Ustedes saben que la validación de los RFCs es importante porque justamente es nuestro identificador ante el SAT y es donde viene toda la información sobre nosotros. Entonces, nosotros también como parte de, si fuéramos como empresarios y cuando queremos timbrar la nómina, para nosotros es de suma importancia verificar que los RFCs a los cuales nosotros vamos a estar haciendo el timbrado estén vigentes para las autoridades. Este validador, déjenme platicarles, compartirles un poco la pantalla. Este validador lo encuentras tal cual buscando dentro de la página del SAT, buscando el validador de RFCs. Nos va a abrir este aplicativo que están viendo ahorita en pantalla y lo único que te solicita es primero partir de este CAPTCHA. Denme un segundo para quitar los controles de Zoom que están como estorbándome un poco. Ok. Tú pones en este caso el CAPTCHA que te aparece para el aplicativo. No necesitas entrar con AFIEL, ni mucho menos ni con tu CIEC, ni nada. Lo puede hacer cualquier persona. Y hay 2 formas de hacer esta validación. Una es de manera unitaria, donde vamos a validar uno por uno. En este caso vamos a validar el siguiente RFC. Por ejemplo, y le das consultar RFC. La respuesta es de inmediata. Entonces, en este momento te dice que este RFC es válido y por lo tanto, al ser válido y estar vigente, es susceptible de recibir facturas. De recibirlas, a lo mejor no emitirlas porque a lo mejor no tiene sus sellos actualizados o lo que sea, pero es susceptible a recibir facturas. En el caso de la nómina, podemos hacer el timbrado de este RFC. La otra forma de hacer la validación ahora de manera masiva es dando clic dentro donde nos dice validación masiva de RFCs y nos pide una serie de pasos para que tú puedas realizarlo. En este caso te pide que hagas un archivo en TXT, se debe utilizar el separador tipo PIPE, las columnas no deben tener un nombre, un título en el primer renglón, en la primera columna se tienen que enumerar cuáles son los registros proporcionados, y como quinto punto en la segunda columna proporcionar las claves de RFC a consultar. Nos dice que evitemos que espacios en blanco y nos va a permitir validar hasta 5,000 RFCs. La verdad es que de repente si uno no es programador o si uno tiene un poco de dificultades a la hora de escribir esto, pasarlo a un TXT, se vuelve muy complicado. Pero cuando nosotros tenemos un sistema contable que nos permite, por ejemplo, en el caso de Mac, nos permite hacer estos reportes para poder hacer la validación, la verdad es que es muy sencillo. Y lo único que se necesita hacer es entrar a tu sistema, entrar justamente al módulo de empleados y ya te aparece un botón que dice archivo para verificar RFCs. Tú le das clic a este archivo
y te va a generar el archivo TXT que ya te está solicitando las autoridades. Este archivo se ve de la siguiente manera. Voy a compartir la pantalla completa. Se ve de la siguiente manera. Te viene ya cuáles son los RFCs que vamos a nosotros a subir a la plataforma, de la manera en que se solicita. Si te das cuenta, Mac lo genera rapidísimo, de manera inmediata. Y ese archivo, tú le das clic ahora donde tienes que subirlo en la validación, seleccionas el archivo que vamos a subir, en este caso es el que acabamos de generar en Mac, y le das clic en validar. Te va a generar un archivo como respuesta donde te dice que el resultado de la consulta de RFCs ha sido terminada. Tú abres el archivo que recibiste y ya te dice o te enumera cuáles RFCs son válidos y cuáles son susceptibles de recibir facturas. Sinceramente, esta forma de trabajar, esta forma de validación que muchas veces pocas personas lo hacen, tienes ahorita las herramientas necesarias para hacerlo, como tú ya viste, en menos de 10 clics. Está fascinante, ¿no? Te regreso a la palabra, Sarit. Juanpa, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por este, digamos, breviario cultural que es bastante útil. Bueno, pues ahora vamos a continuar entonces con la validación de lo que es el... Déjenme colocar. No quiere. Ahora es que en vivo todo sucede, ¿no? El comparativo del visor de nómina versus el ISR retenido declarado que José Antonio nos va a compartir. José Antonio, tuyo el escenario. Gracias. Sí, muchas gracias, Sara. Perdón. Vamos a iniciar el ejercicio de análisis de datos, como comentábamos. Y bueno, el SAT de hecho nos da pues el ejemplo o la base como para poder hacer ese análisis, que es el visor de nómina que a partir del 2019, si no mal recuerdo, empezó a poner en el portal del SAT, ¿no? Anteriormente lo estaba haciendo a principios del año siguiente, cosa que nos metía presión en el tiempo para poder hacer todas las validaciones. Ahora ya está disponible casi mensualmente. Este año empezó por ahí de mayo, si no mal recuerdo, y lo está publicando prácticamente con la información mensual como va sucediendo, ¿no? Entonces, igual que comentaba Juan Pablo, no sé si estén familiarizados con el tema, pero lo primero que voy a hacer es entrar precisamente o buscar, hagan de cuenta que estoy en internet y yo quiero buscar el visor de nómina, ¿no? Por favor, si compartes. Perdón, estaba hablando, bueno, estaba viendo yo solo. Aquí estamos en la pantalla y ya está, ¿no? Entonces yo voy a buscar por visor de nómina y hay dos versiones. Hay un visor de nómina para el patrón y un visor de nómina para el empleado, ¿no? En este caso, bueno, pues estaríamos utilizando el visor de nómina del patrón. Aquí está el acceso directo al SAT, o sea, sale dentro de los primeros resultados de la búsqueda. Y bueno, aquí, si yo entro, es que estoy entrando con otro browser. Así está. Aquí está, consultar el visor de comprobantes de nómina para el patrón, ¿no? Depende del browser con el que entren, el explorador, van a ser los pasos que tengan que ejecutar, ¿no? Aquí solamente le tengo que dar iniciar, ponerle la contraseña, ponerle la clave privada, perdón, el captcha, 3KHF, y entonces ya me va a llevar al visor de nómina, ¿no? De este RFC. Como les comentaba, ya está el ejercicio 2021, ya yo puedo consultar la información global o puedo consultar la información por trabajador. En este caso vamos a ver la información global y el informe que nos va a servir va a ser el detalle mensual. Ese es el que yo voy a buscar. ¿Por qué me va a servir ese? Porque este es el que yo puedo pasar a Excel, ¿no? Para hacer mis análisis. Déjenme, se los muestro aquí. Entonces yo aquí ya tengo la opción de ponerlo en PDF, que obviamente no se los recomiendo porque los PDF luego no se pueden leer bien.
Aquí tenemos el formato en Excel. Y bueno, tenemos también un apartado de TXT que nos indica si existen algunas incidencias con los FDIs, ¿no? El reporte que nos sale es este que vamos a ver aquí. Entonces, yo tengo aquí los datos ya que bajé del visor de nómina del SAT. Como pueden ver, está hasta octubre, es del 2021. Y bueno, hasta este periodo tenemos cargada la información en el SAT. Entonces aquí me dice, bueno, toda la información detallada de los conceptos de la nómina, que entiendo que ya algunos de ustedes conocerán, y si no, bueno, pueden accederlo en el SAT, ¿no? Lo interesante es poder hacer comparativos, ¿no? O sea, ¿qué pasa contra la información de los FDIs que yo tengo o que tiene el SAT en este caso, ¿no? Si descargamos los FDIs del SAT como tal, evidentemente no vamos a tener muchas diferencias, como vamos a ver en este ejercicio, ¿no? La fuente de información es un reporte que nosotros le llamamos de nómina, detalle de nómina, donde viene la información detallada de la nómina de cada uno de los FDIs, con el RFC, el nombre del empleado, desde luego, el UID, la serie folio, la fecha de emisión, la fecha de pago. La fecha de pago es la fecha importante que tenemos que utilizar para nuestro análisis, ¿no? También tenemos la fecha inicial de pago, la fecha final de pago, cuál es el estado de los FDIs, obviamente, si está vigente o está cancelado. El tipo se refiere a que si estamos analizando una percepción, una deducción, o el SAT le llama OT, que corresponde a la sección de otros pagos en el CFDI de nómina, ¿no? Estos son los tres tipos que podemos tener de conceptos de nómina en general, ¿no? Después de ahí tenemos la clave de la empresa, del concepto de la empresa, que básicamente son de captura libre. Y después tenemos la clave del SAT. Eso es lo que nos permite uniformizar los conceptos en realidad, porque a veces hemos encontrado que en las empresas utilizan el mismo concepto, pero que ya cuando lo clasifican en el SAT caen a un mismo concepto, ¿no? Eso puede pasar y es normal, ¿no? No pasa nada, ¿no? El análisis, de hecho, lo hacemos respecto a las claves del SAT, dado que estamos buscando el objetivo de comparar la información con lo que el SAT tiene, ¿no? Lo separamos por grabado o exento, que esto aplicaría básicamente para las percepciones. Lo dejamos nada más por estructura, también para las deducciones y otros pagos, ¿no? Tenemos el total de ese pago neto, y en caso de que tengamos algún documento relacionado, también aquí va a aparecer, ¿no? Este reporte lo podemos sacar actualmente de Max FDI Analytics. Sin embargo, ya lo estamos incorporando también a Max Sistema Contable para que ustedes puedan hacer este ejercicio, ¿no? Los usuarios de Max Sistema Contable. En caso de que no sean usuarios de Max Sistema Contable, igual lo pueden usar cargando los FDIs de nómina y va a funcionar igual, ¿no? Aquí dice, tengo dos preguntas, vamos a contestarlas antes de continuar. Y dice, ¿qué pasaría si el reporte del SAT está hasta noviembre 21 en enero 2022? Bueno, es algo que yo creo que de manera natural va a ocurrir, dado que el timbrado de la nómina se puede hacer en días posteriores a que se pagó la nómina, ¿no? Entonces es probable que tengamos los datos hasta enero, y en ese sentido los ajustes los tendríamos que hacer cuando tengamos los datos completos, ¿no? Aunque en realidad, supongo que te estás refiriendo al ajuste anual. En el caso del análisis del visor, lo podemos hacer cada mes como vaya ocurriendo, ¿no? En el caso de los ajustes, tendremos que hacerlo, como decía Sara, con los datos que nosotros tengamos ya de los cierres del año de la nómina, ¿no? Adelantando a lo mejor el cálculo de la nómina para poder incluir nuestros datos en el cálculo de ajuste que vamos a ver más adelante, ¿no? Los pasos de cómo se hace el Excel, eso es lo que vamos a ver.
Ahorita vemos cómo tenemos este reporte. Y después lo que hacemos es un comparativo. Bueno, vamos a ver cómo sacamos este reporte, ¿no? Creo que, ¿Se va a ver en el ejercicio? ¿cómo? ¿Se va a ver en el ejercicio este reporte? Este ejercicio, sí, este reporte lo vamos a ver en el ejercicio del ajuste anual también. Es el mismo que usamos para hacer el comparativo del visor de nómina. Entonces, podríamos verlo. Digo, la verdad es que es muy rápido. Igual a lo mejor nos vamos a pasar unos minutos, pero me parece que valdría la pena hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, me va a salir del SAT y vamos a entrar ahora entonces a Analytics, a CFDI Analytics, ¿no? Que es de donde lo estamos sacando ahorita. Vamos a cargar este RFC. Y bueno, aquí en los reportes de CFDI Analytics, ahorita lo vemos en el sistema de Mac Sistema Contable, existe un reporte que se llama nómina detalle. La ventaja es que yo puedo sacar aquí todo el año, por ejemplo, ¿no? No tengo que hacerlo mes por mes. Tengo la opción de hacerlo por fecha de pago, por fecha de emisión, por fecha de timbrado, por el periodo de pago también, porque existen situaciones en las que necesito, pues para verificar, por ejemplo, si estoy timbrando oportunamente los FDIs de nómina y ese tipo de análisis, ¿no? Entonces aquí yo pongo los meses que quiero. Es interesante esta funcionalidad de Mac en el sentido de que puedo sacar información de varios años incluso para situaciones de análisis financiero y ese tipo de cosas, ¿no? Pero ahorita, bueno, vamos a suponer que yo quiero sacar la nómina hasta el 30 de noviembre, aunque no estamos en 30 de noviembre, y nos va a mostrar exactamente el reporte que tenemos allá, ¿no? Vamos a ver aquí la información. Tiene exactamente las columnas que yo necesito para hacer los análisis que voy a hacer, ¿no? Obviamente puede ser que requiriera algún campo adicional. Tenemos toda la información de los FDIs, así es que podemos poner cualquier información que hiciera falta si es que fuera el caso, ¿no? Entonces me voy a regresar al visor. Este es el reporte que tenemos aquí. Y a partir de ese hacemos una cédula ya comparativa. Entonces, el SAT me está diciendo, yo tengo pagos totales por sueldos y salarios por esta cantidad. Si yo lo saco de mi reporte de nómina, vemos que va a coincidir exactamente. Esta hoja está preparada para identificar pues las mínimas diferencias, ¿eh? O sea, hagan de cuenta que si yo tengo una diferencia a lo mejor de 1 centavo, me la va a mostrar la cédula, ¿no? De tal manera que pueda estar seguro que la información es completamente congruente. Y está exactamente igual como la tiene el SAT, ¿no? La podemos obviamente analizar por mes, como está analizada aquí. En este caso tenemos igual hasta octubre. Cuando tengamos noviembre y diciembre solamente es cuestión de pegar el reporte nuevamente. Obviamente también actualizar el visor de SAT y podemos hacer este comparativo, ¿no? Entonces, si ven aquí, en realidad lo único que estamos haciendo, dado que estoy usando los mismos FDIs que yo descargué del SAT, prácticamente no voy a encontrar diferencias. Lo interesante del visor, en realidad, desde nuestro punto de vista, viene en la parte final, donde lo que hace es comparar los impuestos enterados por salarios. Esta información viene de la declaración, donde enteramos cada día 17 o por esas fechas nuestros impuestos retenidos por salarios, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, si ven, esta cédula me está identificando una diferencia. La diferencia en principio está porque cuando hicimos este ejercicio no se había enterado todavía octubre. Y los FDIs obviamente ya tienen información, ¿no? Entonces hay que actualizar nada más el visor del SAT y esta diferencia se eliminaría. Si quieren, probamos nada más para que lo vean. Y esa es la diferencia, como pueden ver, ¿no? Ya regresó a ver el total. Lo voy a dejar ahí porque es real esa diferencia, ¿no? Entonces, ¿cuándo me va a servir este visor para identificar
problemas con los CFDIs. Y esa es una situación interesante que hay que analizar, ¿no? O sea, hagan de cuenta que a mí me hubieran, pues voy a simular que me faltaron estos CFDIs, ¿no? Sí, pues hasta aquí lo voy a correr, ¿no? Pues voy a borrar esta información, o sea, yo por alguna razón no los tengo, ¿no? Si eso sucede, entonces aquí van a ver cómo aparecen las diferencias, ¿no? Eso quiere decir, me están faltando CFDIs. El SAT me está diciendo que el total es de 76 y yo con esos CFDIs que no tengo considerados en esta simulación de que no tengo esos CFDIs, tengo una cantidad diferente, ¿no? Entonces, obviamente, si tuviera estas diferencias, tendría que analizar entonces ahora sí los CFDIs por mes que tengo, para identificar esas diferencias y en todo caso remediarlas, ¿no? Timbrar lo que faltará en este caso, ¿no? Este es un ejemplo de cuando nos faltan, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Déjenme deshacer esto para que me quede igual. ¿Cómo le doy aquí? Aquí está. Ya regresé. Entonces, el comparativo va a estar normal, ¿no? Ahora vamos a simular que yo tengo CFDIs de más, ¿no? Porque eso también pasa. O sea, el tema de la nómina es que intervienen varios sistemas en la determinación final, ¿no? El sistema de nómina, luego ese sistema de nómina, algunos emiten directamente los FDIs, otros no. Entonces hay otro sistema más de emisión de nóminas, aunque lo hagan de manera integrada, es un sistema diferente que puede tener también sus incidencias. Y luego al final, pues eso lo tengo que registrar en mi contabilidad, ¿no? Entonces todo eso debe coincidir, si no voy a tener problemas, ¿no? Hemos encontrado, por ejemplo, que se duplican los FDIs de nómina, nóminas completas, o sea, y no de pocos empleados, ¿no? Aquí voy a simular que yo tengo 2 veces esos FDIs para que vean cómo afecta al comparativo, ¿no? En ese caso, lo que va a pasar, como tengo CFDIs de más, pues entonces voy a tener una diferencia al revés, por así decirlo, ¿no? El SAT me está diciendo, tú tienes 66,000 pesos en sueldos sin salarios, en los FDIs que están en el SAT, y sin embargo, si yo veo los datos de mis FDIs, como dupliqué algunos en este caso, que puede ser un caso real, tienes esta cantidad, ¿no? Entonces, igual que lo anterior, tendríamos que investigar qué está pasando, ¿no? Y bueno, como pueden ver, esas diferencias nos impactan en diferentes lugares dentro del visor de nóminas, ¿no? Pues obviamente cuando hagamos las correcciones, volvamos a cargar la información, deberían estarse eliminando, ¿no? Una situación interesante en el caso de la nómina, y que puede representar un problema para muchas empresas, es que cuando tienen problemas, o sea, generalmente, bueno, no generalmente, pero muchas compañías tienen un proveedor externo de nómina, ¿no? Entonces, como que lo delegan todo y se dan cuenta cuando llega un requerimiento de información o una carta de invitación. Eso ya nos ha pasado, nos ha tocado contestar diferencias por retenciones de salario y el entero del impuesto. Y entonces no se dan cuenta, ¿no? Hasta que el problema ya creció. Entonces, una sugerencia es que dentro de los procesos que ustedes hacen para sus clientes, incluyan esta revisión de nómina, preferentemente mensual, ¿no? Para asegurarnos que todo va en orden y que no a principios porque generalmente han dado prórrogas, ¿no? De que puedo corregir CFDIs de nómina del año anterior hasta por ahí de finales de febrero, incluso creo que marzo, ¿no? Entonces, para que eso no pase, hay que hacer esta revisión mensualmente para que todo esté amarrado, ¿no? No sé si tengamos alguna otra pregunta. Déjenme ver, vamos creo que en orden. Este sería el análisis del visor del SAT contra la información que nosotros podemos tener, ¿no? Déjenme ver si tengo preguntas en el chat. Ajá, exacto. Aquí me dicen precisamente eso que estábamos comentando. ¿Es posible usar Mac contable y no Analytics? Sí, déjenme. De acuerdo, sí. O sea, déjenme mostrarles qué pasa en el sistema contable, ¿no? Déjenme quitar esta pantalla.
Y esta. Y voy a entrar entonces al sistema, sistema contable, que es el que ustedes conocen desde luego, ¿no? Bueno, los usuarios de Mac. Entonces, tenemos ya un reporte que todavía no está disponible porque todavía estamos haciendo las pruebas finales. Lo vamos a tener disponible en las próximas semanas, que se llama detalle, detalle nómina. Creo que es así. No, no es cierto. Entonces debe ser al revés, nómina detalle, perdón, pero apenas lo estamos implementando. No, así es, nómina detalle. Aquí está. Y me da la misma pantalla que vimos en CFDI Analytics. Yo lo puedo hacer igual por fecha de pago, fecha de emisión, fecha de timbrado. Vamos a sacar nada más un mes para hacerlo un poco más rápido. Vamos a suponer que yo quisiera saber el reporte de enero 2021. Me va a dar exactamente el mismo reporte que vimos en el igual, ¿no? O sea, las mismas columnas, los mismos datos. Entonces ya en base a esto yo ya puedo hacer exactamente el mismo ejercicio que estamos viendo, ¿no? Entonces, no sé si eso conteste la pregunta de los que preguntaron esto, pero ese sería el caso. Este reporte lo van a tener disponible, yo pensaría que en esta semana o la próxima semana. Entonces, creo que con eso, déjenme ver si no hay alguna otra. Ajá, ya está esto. Ok, también, bueno, ya habían preguntado los pasos en Excel, creo que ya los mencionamos. De cualquier manera, si algo no queda claro, bueno, desde luego el video va a estar disponible para que lo puedan revisar, y si tienen alguna duda se pueden comunicar con nosotros sin ningún problema, ¿no? Estamos ya sobre el tiempo. Entonces, lo que haremos, me parece que lo que hemos estimado es que este tema de la nómina lo vamos a poder revisar en 3 webinars. Este fue el primero. En el siguiente vamos a ver el tema ya del ajuste anual como tal. Que la información sale exactamente del mismo reporte. Obviamente las cédulas cambian. Es otra de las cosas que hemos visto en la nómina. En la nómina vamos a tener que elaborar varias cédulas para tener control de todo lo relacionado con la nómina, ¿no? Uno va a ser el ajuste anual o el cálculo anual, como comentaba Sara. El otro va a ser también una cédula para llevar el control del impuesto sobre nómina también, que podemos utilizar mensualmente para determinar nuestro impuesto sobre nómina de manera local, de acuerdo a las necesidades de cada estado. Y bueno, después entraremos al tema del análisis ya un poco más a fondo de si los FDIs están bien elaborados, si no están duplicados, etcétera, 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 ¿no? Eso lo veremos en los siguientes webinars. Entonces, pues le cedo la palabra a Sara para el cierre de este webinar. Muchísimas gracias, José Antonio. Pues bien, esto es justamente el inicio de estos webinars que comenta José Antonio. Esperemos que la información que les brindamos el día de hoy haya sido útil y también lo que se pudo apreciar de Mac Sistema Contable, ¿no? Herramientas tecnológicas que pues nos ayudan a eficientar tanto el tiempo como el trabajo, ¿verdad? Básicamente, pues les agradecemos muchísimo su participación, como siempre. Les agradecemos el hecho que estén con nosotros semana con semana y, por supuesto, el planteamiento de sus preguntas. De mi parte sería todo. Muchísimas gracias. No sé, Juan Pablo, José Antonio. Yo muchas gracias en verdad por estarse conectando. Creo que ya es una comunidad que cada vez nos vemos más seguido. Y la verdad es que les agradecemos mucho su participación y qué bueno que sigamos conectándonos. Ya saben que todos los viernes estaremos por aquí. Hay varios canales. Hoy estamos también en Facebook Live. Estamos en Zoom. Entonces, pues siempre serán bienvenidos a estas webinars. Gracias. José Antonio, si no pasamos la batuta. Sí, bueno, muy breve nada más. Igual, o sea, muchas gracias por la oportunidad de presentarles
lo que estamos elaborando para ustedes. Como comentamos, nuestro enfoque es el análisis de datos, que eso a lo mejor lo pueden sentir como una actividad diferente, pero no creo, ¿no? Los contadores son muy analistas, analíticos generalmente, ¿no? Y quieren llegar al detalle de las cosas. Entonces, en Max Sistema Contable tenemos realmente todos los detalles como para hacer estos análisis, ¿no? Y bueno, la verdad es que para poder estar tranquilos de que lo que tiene el SAT es lo que estamos nosotros declarando, se necesita llegar a ese nivel de información, ¿no? De detalle. Entonces seguiremos insistiendo en el tema de análisis de datos, en base a Max Sistema Contable, desde luego, pero también de Mac Analytics, para los que no sean usuarios de Max Sistema Contable, lo hemos usado en otro tipo de situaciones y análisis para empresas grandes que no utilizan Max Sistema Contable, ¿no? Entonces también se puede utilizar, o sea, no pasa nada, ¿no? Entonces, bueno, muchas gracias y nos vemos el próximo viernes.